La historia comienza con Estela, conocida en su grupo de amigas como la fiestera, divertida y atrevida. Sin embargo, en un momento de su vida decide ponerle una pausa a su estilo de vida despreocupado para ingresar a la universidad. Antes de completar su carrera obtiene una beca en un banco, donde se encuentra rodeada de compañeros que ella misma describe como idiotas con masculinidad tóxica. Para escapar de ese ambiente decide ir a beber a un bar cercano, donde una mujer llamada Liv le ofrece la libertad de prepararse ella misma su trago. En ese momento Estela le cuenta a Liv que tiene un trabajo impresionante que muchos desearían, pero ella no se siente convencida. Liv a su vez comparte que su padre ha fallecido y le ha dejado el bar, pero debido a las deudas es probable que lo venda. Bruno, el hijo de Liv, interrumpe la conversación, y Estela y él intercambian algunas palabras divertidas. Más tarde Estela se reúne con sus amigas, y Madison está considerando que no ha tenido un buen día. Las chicas deciden abandonar el restaurante para ir al bar de Liv, donde pueden beber con tranquilidad según Estela. Al ver a Estela, Liv bromea diciendo que está ahí porque la echaba de menos. Luego un hombre ebrio le pide a Madison que sonría, ya que no les gustan las mujeres rancias, y Estela lo pone en su lugar. Liv comenta que si no trabajara en un banco la contrataría como portera, a lo que Estela responde que de hecho el bar es más de su estilo. Una de las amigas de Estela se emociona al ver la televisión, mencionando que hacía años que no lo hacía, y pregunta si puede ir cada viernes a ver un programa. Liv le dice que sí, hasta que el lugar deje de ser de ella. Estela sugiere a Liv la posibilidad de reformar el lugar en lugar de venderlo, proponiendo un cambio de concepto. La idea es convertirlo en un bar para mujeres, donde puedan disfrutar de actividades como ver realities de solteros y pasar un buen rato entre amigas. Con esta propuesta Estela le propone a Liv ser socias, mostrando su disposición a abandonar su trabajo en el banco para crear un negocio, tal como le enseñaron en su carrera. Liv responde que a su difunto padre no le habría gustado la idea, y es por eso que acepta la propuesta. Después de unos días las mujeres comienzan la reconstrucción del bar. Durante el proceso los lentes de protección de Liv quedan atascados en su cabello, y Estela se ofrece a ayudar. En ese momento, al darse cuenta de que están demasiado cerca, Estela besa a Liv. Por unos segundos ambas se detienen para ver la reacción de la otra, y Liv decide continuar con los besos. Cuando Estela se encuentra con sus amigas, ellas le preguntan sobre el progreso en el bar, y Estela comparte que va bien además de revelar que se ha enrollado con Liv. Aunque todas se sorprenden intentan mostrar una actitud positiva al respecto. Estela les pide sinceridad, ya que dejó su trabajo en el banco para emprender un negocio con su nueva socia, con quien también ha iniciado una relación íntima. Ella solo desea que el bar funcione y que el hecho de que se diviertan juntas no se interponga en el éxito del negocio. En el bar Liv pide un momento a Estela para hablar, y esta piensa que será sobre lo que sucedió el otro día. Sin embargo, Liv quiere discutir el presupuesto del negocio. Estela queda sorprendida de que Liv no le haya dado importancia a lo que pasó entre ellas. Más tarde en una clase de baile, Estela extraña hablar con Liv y decide enviar una foto provocadora. Se indigna cuando Liv responde solo con un pulgar arriba, entonces entra al bar preguntándole por qué finge que no pasó nada. Liv le explica que no quiere afectar el negocio por un momento de pasión, pero admite que realmente la pasó muy bien con ella. Esta respuesta da luz verde a Estela para continuar con su relación íntima. Más adelante surgen problemas en el bar ya que Estela siente que Liv toma decisiones sin consultarla, a pesar de ser socias. Ante esta situación Estela decide cambiar las dinámicas de poder, comenzando por sus acciones en la relación íntima. Pide ayuda a sus amigas para elegir un accesorio que imponga a Liv, y una vez obtenido le pide firmemente que vaya al sofá. Allí le muestra el accesorio que planea utilizar. Liv le pregunta qué está tratando de compensar, y finalmente Estela revela que ella la hace sentir menos. Liv acepta que a veces adopta una actitud dominante y le pregunta si quieren ser socias igualitarias en todo. Estela propone que en el bar ambas sean jefas, pero en la intimidad ella seguirá siendo la pasiva potente. Por otro lado, las amigas de Estela organizan una fiesta y ella quiere invitar a Liv. Sin embargo, Madison le recuerda que las parejas no están permitidas. Estela deja en claro que ella y Liv no son novias ni están saliendo, ya que Liv nunca quiere hablar del tema. Cuando Estela llega al bar, le cuenta a Liv sobre la fiesta y agrega que le gustaría pasar más tiempo juntas fuera del proyecto. Liv le recuerda que ya habían acordado no hablar de eso.
La fiesta con las amigas de Stella se convierte en una reunión tranquila, y ella llama a Liv para invitarla a ella y a su hijo a pasar un rato en la piscina, asegurando que el ambiente es apropiado para él. Antes de que Liv llegue con Bruno, Stella acepta participar en el reto anual de beber cervezas. Cuando Liv llega repentinamente, encuentra a Stella bebiendo pero decide dejarlo pasar y la tarde continúa de manera divertida. Mientras Bruno duerme, Liv confiesa que no ha salido con nadie en los últimos 5 años y le resulta difícil dejar entrar a alguien en su vida por temor a que su hijo se encariñe con alguien que no se quede. Stella le asegura que no se librará de ella. Entonces Liv le pregunta si quiere ser su novia, y Stella responde haciendo la misma pregunta. Se dan un besito para confirmar su relación, y al final todas las chicas brindan por la nueva pareja. Después de 3 semanas de solo ver programas infantiles con Bruno y Liv, Stella prepara el lugar para tener una noche romántica con su novia, aprovechando que Bruno no estará en casa. Desafortunadamente el padre de Bruno no puede cuidarlo ese día como había prometido anteriormente, cancelando así la noche íntima de Stella y Liv. Al final del día vemos a la pareja viendo series, y Stella luce algo decepcionada por la situación. Unos días después Liv presenta a Stella al padre de Bruno, Lucas, a quien Liv conoció en una etapa en la que ambos creyeron que podrían ser bisexuales. Lucas le dice a Stella que las cosas con Liv deben ir en serio porque nunca antes le había presentado a nadie a Bruno. Más tarde los 4 van a un campamento, y Bruno demuestra su cariño hacia Stella al incluirla en un dibujo. Este gesto deja pensativa a Stella. Liv la busca después de que se alejó del resto y le pregunta qué pasa. Stella le cuenta que su madre tuvo muchos novios con los que compartió momentos divertidos, pero siempre era lo mismo, nunca duraban mucho en su vida y ella no quiere hacerle eso a Bruno. Liv le pregunta por qué lo dice como si estuviera yendo a algún sitio, y Stella menciona que tal vez podría volver a la escuela suponiendo que el bar no funcione. Liv queda sorprendida y no entiende por qué nunca le habló de eso. Stella le explica que no está acostumbrada a considerar a nadie más cuando toma decisiones importantes, pero ahora debe pensar en ella y en Bruno. Ante todo esto, Liv pregunta qué es lo que está tratando de decir y Stella responde que no lo sabe. En casa de Madison, escucha una llamada entre Stella y Liv, notando que algo pasa entre las dos por las respuestas breves de su amiga. Al final Stella le cuenta que siente que hay una potencial ruptura en el aire pero no quiere hablar del tema. A pocas horas de la inauguración del bar, Liv revisa algunos pendientes y aprovecha para preguntarle a Stella en qué punto está su relación. Stella responde que su cabeza está hecha un lío y le pide que dejen el tema para después de la inauguración. Antes de abrir el bar la pareja es entrevistada para una revista. En la entrevista Stella cuenta que antes del bar ha estado de flor en flor. Cuando le preguntan si su aventura en el bar será definitiva, Stella dice que sí, pero Liv siente que está poco convencida. El evento inicia y parece ir muy bien, incluso hay personas haciendo fila. Liv felicita a Stella por su idea, y ella le dice que está loca por ella y por Bruno. Si antes estaba indecisa era porque le preocupaba hacerle daño a Bruno si lo de ellas no funcionaba. Liv le recuerda que desde el inicio le dijo que no involucrara a Bruno si no estaba preparada. Stella reconoce ser una persona muy lanzada y se da cuenta de que tiene que esforzarse por el compromiso. Asegura que no debe preocuparse por Bruno si decide no ir a ninguna parte, eligiéndola a ella y a Bruno. Liv se alegra de su decisión pero le comenta que también tiene que tomar una decisión propia. Liv le dice que está orgullosa del negocio y le gustaría seguir trabajando juntas, pero su relación no puede continuar porque no quiere ser un desafío para ella y que tenga que esforzarse por estar a la altura. Esto da por terminada su relación, y Stella, aunque afectada, se integra con sus amigas e intenta no derrumbarse en esa noche tan importante. Y así concluye la historia. Lamentablemente la serie fue cancelada por lo que no sabremos qué sucederá con la fascinante pareja. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte y dejar tu hermoso like.